muchísimas gracias. Para la ingeniera Rosita y para mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, eh, retomando pues estos temas de orientación y de capacitación ya hacía rato. Yo creo que más de 2 meses después de que hicimos el último análisis de la Constitución Política de Colombia. Mm, Como el proyecto de la Fundación, y específicamente de mi coronel Villamarín, es una reforma constitucional que se estructure dentro de un mediano plazo. Decidimos pues con mi coronel empezar a tocar puertas a nivel académico en el ámbito universitario, eh, para que se genere un proceso de interacción, de coordinación, de diálogo para impulsar desde este ámbito un proyecto de reforma constitucional en algunos aspectos que requiere la Constitución, es decir, algunos aspectos que hacen que no se cambie el sentido y el aspecto fundamental de la Constitución Política de Colombia, pero que sí se hace necesario. Se está trabajando en eso, pues no hemos podido, entonces determinamos con mi coronel iniciar, digamos, un proceso desde el punto de vista muy particular, desde el punto de vista de Diego León Caicedo Muñoz, como abogado constitucionalista, empezar a enviar estos mensajes que se hacen necesarios e importantes de reforma en algunos aspectos de la Constitución. Y por eso creo que en la última intervención que yo hice, eh, manifesté qué era lo que se debería cambiar dentro del contexto de la Constitución para mejorar el proceso democrático y la calidad de vida de los colombianos. Por eso es que esta presentación tiene este nombre: una reforma política y electoral necesaria e importante. Hablábamos antes de iniciar con la ingeniera Rosita, que por qué no se le colocaba urgente o por qué no utilizamos esa palabra. Resulta que es que en este momento es una situación muy complicada de polarización del país y con un gobierno con un sistema de pensamiento déspota e implicaría parcialización. Por eso lo que es urgente se requiere una acción inmediata, y lo que es necesario es lo que se debe hacer. Y lo importante es lo que requiere un proyecto a largo plazo, pero estructurado. Si bien es cierto, nuestro problema de la forma de hacer política se volvió algo endémico, porque eso data desde hace muchos años. Precisamente por eso es que necesitamos, sin apremio de ninguna ideología política del momento, hacer un trabajo muy estructurado, un trabajo de coordinación entre la academia, entre el sector de la sociedad, para proceder a estos cambios que perduren. Entonces, sin más palabras y preámbulo, entonces vamos a proceder a iniciar la orientación del día de hoy sobre lo que podría ser una reforma política y electoral necesaria e importante para Colombia. Empiezo con esta frase que es bien interesante e importante y que dice: cuando la sociedad cambia, cambia el derecho. A veces el derecho quiere cambiar a la sociedad. Es una frase atribuida a Fernando Santos Urbaneja. Y lo traigo a colación precisamente porque nosotros en Colombia, como la mayoría de países latinoamericanos, somos muy dados a hacer normas cuando son necesarias, pero también hacer las normas por hacerlas. Y en ese orden de ideas estamos atiborrados de normas que no las cumplimos. Y precisamente no las cumplimos porque no existe una cultura, pero sobre todo una educación y una formación dentro del contexto social en materia del cumplimiento de las normas, pero sobre todo en materia de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con transparencia y honestidad.
por más que muchas veces intentamos hacer normas y bastante rigurosas, pues no las cumplimos. Y ahí viene el viejo adagio que echa la ley, echa la trampa. Entonces, por eso es importante tener en cuenta de que nosotros vamos a orientar, a hacer, a sugerir algunos aspectos que mejoren el tema en materia política y electoral, pero se requiere también del apremio y de la participación de la comunidad, de la sociedad en general, para que esas normas, específicamente la norma de normas constitucional y las leyes que lo desarrollen, sean efectivas. De lo contrario, nunca va a ser efectiva. Bueno, nosotros tenemos que hacer, digamos, un breve repaso de lo que, y son conceptos que son básicos, pero son importantes para entrar en materia. En primera instancia, por ejemplo, lo que es la política. Existen, digamos, varios conceptos. He tomado dos que son bien interesantes. El primero es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. Y aquí ustedes pueden ver en pantalla que tenemos subrayados algunas palabras. El primero es porque el gobierno, y precisamente un régimen presidencial como el nuestro, es el que lidera las instituciones del Estado, es decir, el presidente, sin ser el jefe de las demás instituciones y los órganos del poder público. Sin embargo, digamos que está en cabeza en un régimen presidencial del gobierno dentro de los estados. ¿Y qué es lo que se pretende dentro de la política? Lo que dice ahí es promover la participación ciudadana, es decir, que las personas de la sociedad participan activamente. Si no participan activamente, pues no podrá haber avances ostensibles en el desarrollo de lo que es la verdadera política. Y por último, ¿a qué y de dónde va direccionada la política? Como está aquí abajo, al bien común. Lo que no va direccionado al bien común, pues no es política, es politiquería. Y los que ejercen esa actividad poco non santa se llaman politiqueros, porque hay en Colombia. Pero los que sí ejercen verdaderamente la política se llaman políticos y es el bien común de la sociedad. Y algo que traigo también dentro de la presentación es este concepto que dice que la política es la ciencia del poder y la capacidad de una persona o un grupo de personas de influir sobre la voluntad de los demás, aún estando en contra de su propia voluntad. Este concepto particularmente es la finalización, es la parte final de quien ha ejercido la política para llegar a ostentar un cargo público. Por eso es importante y bien interesante la manera de hacer política para llegar a ostentar un cargo público, para llegar a regentar una institución del Estado, llámese de carácter colegiado o llámese de carácter unipersonal, un gobernador, un alcalde, un presidente de la República como tal. Y en ese orden de ideas, por eso que esta es la parte final. Es decir, cuando ya la persona que está ejerciendo ejerce para influir sobre la voluntad de los demás, pero sobreponiendo sobre esa voluntad algo que es lo que está arriba, que es el bien común. Y el bien común está establecido en un documento muy importante que se llama la Constitución Política de Colombia. Por eso es interesante, es importante, es imprescindible tener claro estos conceptos para lo que vamos a hablar más adelante. Eh, nosotros tenemos que incluir a la sociedad dentro de un proceso político y electoral. La participación ciudadana es la raigambre del éxito de la política. Si no hay participación ciudadana, pues no hay política. Hay politiquería como los países latinoamericanos, como nuestra querida Colombia, que al politiquero le interesa es mantener en la ignorancia a sus ciudadanos para poderlos manejar. Entonces, donde no hay participación ciudadana en la política, pues ahí es autoritarismo, hay pobreza y hay desigualdad. Y por eso países pobres, con una brecha altísima de desigualdad, como los países latinoamericanos, muchos asiáticos, africanos en su mayoría, y pues obviamente
nosotros los latinoamericanos. ¿Cuál es el medio para hacer efectiva la política? Pues son las organizaciones políticas, los partidos políticos, que es el canal para hacer efectiva la política. Donde no hay unos partidos políticos sólidos, unos partidos políticos que proyecten actividad y pensamiento comunitario, pues lo que hay es un fracaso total, lo que hay es un manejo de populismo, hay un manejo de demagogos. Eh, ¿Qué es un partido político? Y pues nosotros vamos a ver acá un concepto que siempre me ha gustado, y es que un partido político es una organización gubernamental de interés público creada para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional. Quienes lo conforman comparten objetivos, intereses, visiones de la realidad, principios, valores, proyectos para ejecutar total o parcialmente en gobiernos democráticos de países. Entonces aquí volvemos a lo anterior, tengo señalado y marcado el tema de organización gubernamental porque debe estar seguido y orientado por el mismo Estado, pero que tiene un interés público. Es decir, el interés debe ser en todo momento interés social. Y para que haya un interés social tiene que participar la ciudadanía. Y tiene que ser dentro de un contexto democrático, con unos objetivos, con unos intereses, con visiones, con una realidad. Lo vamos a ver más adelante porque lo que hay en Colombia no hace parte de lo que es partido político. Lo que hay es una anarquía y un caos total. En la ley 130, que desarrolló el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, establece el concepto. Dice, los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político. Y ese pluralismo político nos ha llevado a esa anarquía, como lo vamos a ver más adelante, por la gran cantidad de partidos políticos sin tener objetivos claros, sin contextualizarse en lo que corresponde a la realidad política mundial. Promueven y encausan la participación de los ciudadanos, como el concepto general, y contribuye a la formación y manifestación de la voluntad popular con el objeto de acceder al poder. Siempre, digamos, el horizonte de los partidos políticos, porque esa es la esencia, es acceder al poder. Siempre van a tener como la meta de llegada llegar a regentar las instituciones del Estado. A los cargos de elección popular, obviamente, porque para eso es, para los cargos de elección popular, pues los otros serían a través de lo que es la participación de los ciudadanos en cada uno de los puestos y las actividades laborales a través de meritocracia, a través de un régimen laboral y de influir en las decisiones políticas y democráticas de una nación. Eso es lo que realmente marca lo que tenemos nosotros en la Constitución Política de Colombia. Es un concepto que es claro, que está pegado a los parámetros internacionales en materia de democracia, en materia del constitucionalismo liberal. ¿Para qué sirven estos partidos políticos? Sirven como canales de transmisión hacia los poderes públicos de las demandas de la población. Y aquí es bien importante, interesante tener el concepto de demandas de la población, porque el Estado trabaja precisamente para solucionar la problemática social. Si no se trabaja con base en la solución de la problemática social, pues no es política y los partidos políticos no están cumpliendo con el objetivo real, que es la satisfacción de las necesidades, que es lo que se encuentra del concepto de lo que es el Estado, un Estado social y democrático de derecho, que es el concepto moderno, mediante los cuales se decide qué políticas públicas debe efectuarse para garantizar la convivencia pacífica y el progreso social. ¿Sí? En primera instancia, nosotros vemos aquí reflejado el concepto de Estado. Lo primero es la seguridad, es convivencia pacífica. El tema de la seguridad, que es la primera obligación que tiene un Estado en satisfacer de su población. El segundo es la satisfacción de las necesidades. Y ahí va encaminado
el progreso social, porque lo que se referencia dentro de una democracia es precisamente que las personas vivan con una buena calidad de vida. Muchos críticos de los partidos políticos consideran que los partidos no solo no facilitan la agrupación de intereses individuales, sino que además se constituyen en un escollo a la construcción del interés colectivo. Es decir, el interés particular prevalece sobre ese interés general, que es lo que se quiere buscar con las reformas que se acomodan a un contexto moderno de participación y pensamiento comunitario. El que esto suceda, sin embargo, dependerá de las reglas electorales y del sistema de gobierno que determina los incentivos de los políticos a representar intereses más o menos generales. Es decir, dependerá de las normas, dependerá cómo esté establecido en su constitución y de las leyes, pero yo le agregaría algo que es muy importante, la participación ciudadana y la educación de su población en materia de aspectos democráticos, que eso sí es bien importante. Mientras la población no se acerque, no participe, no hay un sistema político transparente. Tendencias de los partidos. Aquí algo que es bien interesante. Los partidos reducen las dimensiones de la decisión colectiva a una dimensión izquierda-derecha, algo que está desueto, algo que está pasado de moda, facilitando que las decisiones colectivas sean transitivas y por tanto estables, que es lo que se pretende como objetivo final, que sea estable. Pero el tema de derecha a izquierda ha ido cambiando en el sistema de la política a nivel internacional. En dicho proceso, los partidos políticos apelan a ideologías universales e imaginarios colectivos en el proceso de representación y construcción del interés general. Digamos, yo le coloqué como título que esas son las tendencias en términos generales de los partidos en muchos países. Pero esto lo que se ha convertido, como está en pantalla, es en un círculo vicioso, de la cual nosotros tenemos como ciudadanía romper el círculo vicioso y marcarlos dentro del contexto general de la nueva forma de hacer política, de la nueva forma de participar en el proceso electoral. Esa tendencia de izquierda a derecha ya ha desaparecido con el constitucionalismo liberal y lo voy a explicar más adelante. ¿Cómo y cuándo surgen los partidos políticos contemporáneos? Y eso es bien interesante para lo que nosotros estamos hablando. Los partidos políticos se consolidaron definitivamente con la Constitución de Weimar en Alemania, después de la Segunda Guerra, perdón, después de la Primera Guerra Mundial en 1919, que, digamos, medianamente funcionó hasta 1933, con la nefasta intervención de Adolfo Hitler, y que funcionó y de ahí se tomaron algunos parámetros de lo que sería después de la Segunda Guerra Mundial el nuevo Estado social y democrático de derecho. Aquí también hay que resaltar que no solamente, digamos, fue el primero o el pionero, sino que también fue un país latinoamericano, inclusive fue en 1916, como fue México, que empezó a trabajar con el tema del Estado social de derecho. Momento en el que se abrió un intenso debate doctrinal acerca de la posición y la función de los partidos políticos. Entonces, ahí aparece y empiezan a trabajar la posición, cuál es la función que deben cumplir los partidos políticos dentro de un Estado social eh, y democrático de derecho, que hay que tener en cuenta esas dos palabritas, democrático, porque eso, y como lo vamos a ver, está enmarcado dentro de las constituciones, que marcó su legalización y que también condujo a su incorporación a la constitución. Entonces ustedes pueden ir infiriendo que ya el tema de las ideologías van desapareciendo en el tema de los partidos políticos. Cuando ya aparecen las constituciones y fijan ese marco, esas constituciones son las que fijan la ideología. La constitucionalización de los partidos políticos refleja una de las características propias del derecho constitucional contemporáneo tras la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se empieza a enmarcar dentro del contexto de las constituciones la forma de hacer política y la ideología general. No obstante, sin embargo, los países siguen con el contexto anterior de que los partidos marcan ideologías y eso no es cierto. En ese momento histórico es en el que se configuran los rasgos básicos del Estado social y democrático de derecho. Hubo acuerdo en considerar imprescindible el reconocimiento explícito de la decisiva importancia que los grupos y formaciones políticas y sociales habían adquirido en la sociedad contemporánea. Situación que sigue muchos años, inclusive dentro de la Segunda Guerra Mundial, en donde, perdón, en la Guerra Fría, en donde se divide, digamos, el mundo en lo que se considera los países democráticos, que tienen una tendencia con un sistema de ideología política económica marcada en el capitalismo y un sistema estatista en donde el Estado asume todas las atribuciones y el poder que se llama el sistema comunista como tal, que fue un fracaso y terminó con la caída de la Unión Soviética. Por eso nosotros tenemos que hablar de desideologización de los partidos. La operatividad de las ideologías políticas disminuye en proporción al desarrollo económico y social en países que hayan adoptado como forma institucional el Estado moderno. Entonces, aquí hay algo que es bien importante dentro del acopio que nosotros estamos haciendo para llegar a las conclusiones de la reforma que se necesita en Colombia. Y es el desarrollo económico y social. Pero no obstante, no significa que todos los países que tengan plata, que tengan dinero, que tengan poder en materia armamentística, son fuertes en materia de un proceso electoral y de partidos. Y lo acabamos de ver con las elecciones en Estados Unidos. Un sistema que tiene, que es obsoleto, desueto, de colegios electorales, que no marca una participación activa de los ciudadanos y sociales. Por eso es que nosotros, y siempre lo he dicho en mis presentaciones, los países que tienen mejor calidad de vida, entre ellos no se encuentra Estados Unidos, se encuentran sus países escandinavos, Dinamarca, Noruega, Suiza, inclusive hasta Australia, que está abajo, tienen una mejor calidad de vida porque el desarrollo económico, pero sobre todo social de la participación de las personas lo hacen fuertes en materia de los estados modernos. Una ideología política es una construcción intelectual y por lo tanto una idea, pero no una idea cualquiera, sino una idea de muy modesto rango intelectual. En primer lugar, una ideología no es definitoria, sino programática. Y su principal contenido no es teórico, sino práctico. Es una propuesta de lo que hay que hacer. No se dirige a desvelar la realidad, sino a determinar un futuro. No pretende informar, sino incitar. Y aquí viene la parte más importante. Es una normativa de preceptos plurales que hay que acatar íntegramente, so pena de desviacionismo, y es un imperativo absoluto. Por eso no podemos hablar de que los partidos, porque todo el mundo habla, hasta los políticos, inclusive abogados, de las ideologías de los partidos. No, señor, porque es que la ideología está marcada en la Constitución. Nosotros vemos ese desgaste en Colombia que estamos viviendo de que el presidente de la actualidad quiere cambiar el sistema de la ideología política económica que nosotros tenemos dentro de la Constitución, que es el sistema social de mercado o, digamos, ese capitalismo moderado, ensanchando el Estado y por eso ha tratado de proyectar leyes que la misma Corte Constitucional se les ha tumbado, como el mismo Plan Nacional de Desarrollo en el cual le ha tumbado varios artículos, porque no lo podemos cambiar. Es decir, la ideología está establecida en esa Constitución y establece un sistema político, económico, pero también establece un sistema de gobierno, que es un sistema de gobierno democrático, con un sistema de pesos y contrapesos. Es decir, la ideología está marcada y lo de los partidos políticos quedó en el pasado.
solo obedece a un establecimiento general constitucional y que los partidos políticos, como lo vamos a ver más adelante, tienen que trabajar para poder alcanzar esos objetivos constitucionales. La normatividad de una ideología se refiere a la cosa pública desde el modelo constitucional. Estoy refrendando lo que acabo de decir, hasta ciertas reglamentaciones. No se trata de una ética general, sino muy especial, el deber ser político. Ideología económica y sistema de gobierno en Colombia. Entonces, ¿cómo está marcado aquí en nuestra Constitución? Pues para que le quede claro a muchas personas que a veces sufren porque el presidente de pronto quiere cambiarla, sí, es verdad, es un desgaste, por eso lo digo en un principio, es un desgaste porque lo va a hacer a través de proyectos y se los van a declarar inasequibles, lo hace a través de actos administrativos y el Consejo de Estado se los echa para atrás. Ese es un desgaste en materia de organización social, pero también en materia económica. Entonces, se encuentra establecida en nuestra Constitución, primero, economía social de mercado, en otras palabras, un capitalismo moderado. Esa es nuestra ideología política económica. Un sistema de gobierno democrático a través de un Estado social y democrático de derecho, con un sistema de pesos y contrapesos, con 5 órganos del poder público que son autónomos e independientes, solamente que tienen una relación armónica, nada más. Si bien es cierto, tenemos un régimen presidencial en donde el presidente es el jefe de Estado, eso no significa que sea jefe de los demás órganos del poder, sino que él representa al Estado ante los demás estados del mundo. Entonces tenemos que dejar en claro eso para poder manejar los temas de la reforma política institucional. Ya, ideologías no, es el alcance y las prohibiciones y los objetivos de los partidos que tienen, que deben tener los partidos para alcanzar el objetivo constitucional, la ideología general que tenemos, que es en materia económica un sistema de economía social de mercado o, como lo llamamos, un capitalismo moderado. Es decir, no un Estado tan grande, pero con una intervención, que yo eso lo expliqué en alguna ocasión, del Estado para regular y moderar la economía. Por eso tenemos un banco de la República autónomo que ha funcionado hasta el momento y que se ha parado en la raya. Un sistema de gobierno democrático, que es la participación con un sistema de pesos y contrapesos. ¿Cuál es la situación actual de los partidos políticos en Colombia? Pues ustedes todos lo saben y lo conocen. 1 de cada 10 personas tiene confianza en los partidos políticos. Es un desastre. Nadie cree en los partidos políticos. La desconfianza es generalizada gracias a la forma de hacer política en Colombia, a la corrupción y a la falta de compromiso con la comunidad. Es decir, hay un derrotero que es el tema de el cuarto de hora, es decir, todo el mundo llega y quiere aproximarse a regentar y ostentar el poder en órganos colegiados o unipersonales, simple y llanamente para hacerse parte de lo que es el erario, que es de todos los ciudadanos. Y eso es lo que marca, es la raigambre de nuestra política en Colombia. Pero además existen movimientos y grupos significativos de ciudadanos. Los 3 grupos constituyen las organizaciones políticas de nuestra Constitución de 1991. Es decir, nosotros, independiente de los partidos políticos, nuestra Constitución establece movimientos políticos, pero también estos grupos significativos de ciudadanos que le han hecho mucho daño a la democracia de Colombia. Eh, de tener 2 partidos políticos, como lo era antes del 91, el conservador y el liberal antes de 1991, pasamos a tener en los 90 cerca de 70 organizaciones políticas. Es decir, una vez elaborada la Constitución Política de Colombia, se trató de hacerlo mejor y por eso el concepto constitucional que les leí y que fue desarrollada en la Ley 130, que dice que se debía optar por el pluralismo político, pero pues, el remedio salió más caro que más nocivo y más letal que la misma enfermedad. Entonces se llegó a tener hasta 70 organizaciones políticas entre partidos políticos y movimientos políticos. Después se presentó una reforma constitucional a través de acto legislativo en el 2003 y pasamos de tener 70 a tener en la actualidad 36 partidos políticos y movimientos políticos, que sigue siendo demasiado.
diversidad de movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que se asocian para una elección, que acabo de mencionar, lo que le ha hecho mucho daño a Colombia. Muchos se han hecho elegir simple y llanamente por esos movimientos significativos de ciudadanos, que es lo mismo de recolección de firmas, para cumplir un objetivo de llegar al poder y luego desaparece. Es decir, como fundación, desaparece como organización política, que es la que tiene que estar presente en el diario vivir de los ciudadanos para proyectar el cumplimiento de la Constitución. Ha sido nefasto. Es una anarquía total y falta de pertenencia comunitaria en materia de política. Por eso es que hay un abstencionismo tremendamente grande entre los 18 y los 28 años, que es aproximadamente de 8 millones de personas, que tienen inclusive, y se puede utilizar la palabra, asco a todo lo que es el proceso político. Organización política en la Constitución. Nosotros lo vimos en nuestra explicación y eso está en los títulos cuarto de la participación democrática y los partidos políticos y en el noveno de las elecciones y de la organización electoral. Pues a eso es lo que nosotros vamos a apuntarle, a reformar esos títulos con lo que viene enseguida. ¿Qué se busca con la reforma en el sistema político y electoral actual? Después de lo que nosotros vimos de este gran preámbulo, pues lo que se busca es organizar de acuerdo con los estándares modernos que acabamos de mencionar, la forma de hacer política. Pero vuelvo e insisto, eso depende de la participación ciudadana. Si no hay participación ciudadana y no hay un cambio dentro de la misma sociedad, pues no puede haber éxito en lo que se escriba y lo que se palpe por escrito en una norma tan importante como la Constitución política. Eliminar las posibilidades generadoras de corrupción, que digamos que uno de los ingredientes que más afectan la forma de hacer política, que es el interés personal. El clientelismo, que eso sí nos ha marcado desde la época de la colonia, después de la independencia hasta los días de hoy. Entonces, los que manejan desde las entidades territoriales o a nivel nacional, los gamonales, el cacique, el jerarca, y por otro lado, los mentirositos, ¿no? El demagogo, lo que se llama la demagogia, que es inventar y decirles mentiras a las personas y lo que quieren escuchar para lograr su objetivo final de llegar al poder y luego no cumplir. Y por último, lo que se ha venido manejando desde hace muchos años, desde la época de Jorge Eliezer Gaitán, el populismo. El populismo que lo que genera es polarización y fanatismo entre las personas que siguen y que son adeptas a determinadas personas. Porque las personas en nuestra sociedad latinoamericana y en Colombia se aferran es de las personas, más no de ideas, más no de organizaciones, más no de fundaciones, que son las que deben organizar las personas, educar y orientar a las personas para que lleguen, es decir, por pensamientos y por ideas. Entonces, más que todo, es por mesías y por salvadores que lleguen a salvar lo que no se puede salvar. Generar conciencia y mayor participación de la ciudadanía en los asuntos políticos y participación democrática. Es decir, nosotros no tenemos ninguna conciencia de participación ciudadana. Eh, Se presentó en Cali lo de la convención del Partido Liberal, que entre otras cosas también critico, y eso lo vamos a ver también, que esto también se tiene que reformar, el tema de los jerarcas y de los patriotas y los caciques que duran eternamente entre de los partidos manejando el GPS de esos partidos y a lo final ninguno les hace caso. Pero se presentó de que hubo bastante concurrencia, fueron bastantes personas, y es lo que se debe hacer dentro de una organización, con marcadas diferencias de lo que se hizo en esa convención. Reducir el grado de abstencionismo en las elecciones. Pues ahí está corriendo una propuesta de acto legislativo de reforma política en donde cual tienen dentro de su articulado de proyecto el voto obligatorio del cual disiento mientras no haya una educación dentro de la población. Fortalecer los partidos políticos y adaptarlos a la nueva realidad que acabamos de explicar. Fortalecer los sistemas de control a todo el proceso político y electoral, que eso es lo que nosotros
tenemos que hacer y por eso voy a presentar unas sugerencias ahora mismo. Aspecto importante a tener en cuenta antes de entrar en materia de presentarle las sugerencias. En el acuerdo de paz suscrito por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ratificado por el Senado en el 2016, establece en el punto 2.34 la conformación de una misión electoral especial. Esa misión electoral especial recibió el triple mandato de proponer recomendaciones para asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia. Pues que en términos generales, en resumidas cuentas, es lo que se busca. La misión fue conformada y en el año 2017 propuso varias recomendaciones. Y aquí hay que manifestar que lo que está haciendo el ministro Cristo es precisamente eso en este momento en el Congreso de la República y en la propuesta de acto legislativo de reforma política que presentó. Disiento de muchos aspectos, pero en otros estoy totalmente de acuerdo. Inclusive traigo, digamos, aquí dentro de las sugerencias algunos de ellos que realmente son importantes. Aquí no se está descubriendo, como dicen muchos, el agua tibia, sino que es una necesidad que viene de hace mucho tiempo, pero que se necesita reformar desde el seno de la población, de la academia, del empresariado, de la misma población, de la misma gente, de las juntas de acción comunal, no desde los politiqueros. Entonces, aquí está la sugerencia para llevar a cabo una reforma política y electoral. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y con eso inicié yo esta presentación, es que no lo podemos manejar a través de actos legislativos, porque pues la Constitución establece que el Congreso de la República es el medio para hacerlo, inclusive para hacer la Asamblea Nacional Constituyente también tiene que pasar por el Congreso. Porque es que si lo hacen a través de acto legislativo, lo que lo están haciendo son los politiqueros. Son la gente con esa actividad endémica de la forma de hacer política de todos los tiempos. Y ellos no van a generar cambios, ellos van a recortar lo que le interesa a la sociedad y van a sacar e impulsar lo que les interesa a ellos. Entonces, pues políticos, políticos. Y lo que vamos a ver con lo que ya prácticamente está aprobado, que es el sistema de participaciones generales, en donde dirán todos los gobernadores, todos se pusieron de acuerdo y eso está bien en el tema de descentralización. Pero lo que pasa es que no hay un soporte fiscal en dinero para sacar adelante ese proyecto, que debería ser de manera progresiva y hacerlo. Ahorita está, si no me equivoco, en el 21 punto algo, punto 9%, debería llegar al más o menos de manera progresiva al 30%, porque el Estado tiene un compromiso de una deuda pública tremendamente alta. Entonces, por lo tanto, la recomendación es hacerlo a través de Asamblea Nacional Constituyente, junto con los otros cambios que se requieren, que iremos viendo más adelante. Bueno, nosotros tenemos aquí tres aspectos importantes. Entonces, el primero es impulsar un sistema de partidos fuertes, eliminando el interés personal y clientelista con instituciones sólidas, cohesionadas, democráticas y transparentes. El segundo es la constitución y el fortalecimiento de organismos electorales inflexibles. Y el tercero, conformación de un sistema electoral concluyente. Veamos uno por uno. El primero, el de impulsar el sistema de partidos fuertes, eliminando el interés personal y clientelista con instituciones sólidas, cohesionadas, democráticas y transparentes. Mire que la imagen de fondo es muy diciente y lo dice todo, ¿no? Con las personas que se encuentran ahí. Entonces, primero, eliminar los movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos. Pues eso fue lo in y en su momento fue bueno de la Constitución Política de 1991 en ese título que les mencioné anteriormente, en donde establece que las organizaciones políticas están conformadas por partidos políticos, por movimientos políticos y por los grupos significativos de ciudadanos. Ya vimos que los grupos significativos de ciudadanos son aquellos que a nivel y título personal recogen firmas para llegar a ostentar un alto cargo público,
tanto en sistemas colegiados, en sistemas unipersonales, pero después desaparecen por arte de magia como tal. Entonces, ¿qué es lo que está buscando ahí? Es contrario a lo que dice el Grupo Significativo de Ciudadanos. Es un grupo, mejor dicho, busca un interés muy, muy, pero muy particular. Entonces, eso no dio resultado. Pues yo siempre he manifestado que las normas se hacen cuando hay una necesidad y desaparecen también cuando desaparece la necesidad, pero también cuando esas normas paradójicamente causan daño a lo que se persigue. Y en este caso, pues lo que tenemos que fortalecer son los partidos políticos. Cambiar los parámetros para la conformación de los partidos, siendo más exigentes con los protocolos y programas. Asimismo, el tiempo de duración de las juntas directivas. En esta situación, la mesa directiva y su cabeza deben ser cambiadas cada 2 años y no se podrán reelegir con el fin de evitar el gamonalismo y el clientelismo. Es decir, hay que buscar una manera de participación ciudadana, de que la misma ciudadanía que intervenga en el partido político, y esto lo que vamos a ver es que va a reducir, de esos 36 partidos políticos tienen que reducir más o menos entre 7 y 10 partidos deben quedar más o menos. En Colombia deben quedar. Entonces, lo que vamos a ver es más o menos parecido a lo que se pretende con los que van a participar en los cuerpos colegiados y en los cargos unipersonales, es decir, de que no haya reelección, sino, por ejemplo, y lo vamos a ver, en los cargos, en los cuerpos colegiados, que sean por 2 veces, pero no reelegibles. Y eso tiene una explicación que lo miraremos más adelante. Y lo mismo pasa con el tema de los partidos, es decir, que exista una junta directiva, que exista obviamente una cabeza visible, pero que esa junta no sea reelegible, puede ser en 2 periodos, igual que en los cuerpos colegiados, pero con participación activa de los miembros del partido, que hoy en día con la tecnología se pueden reunir de diferentes formas, de diferentes maneras, pueden participar. eh, Haciendo convenciones virtuales, semipresenciales, etcétera, pero con participación de la comunidad. Que no se repitan presidentes de partidos que duran 10, 15, 20 años y que lo último hacen el deseo de ellos y son los que colocan eh, los participantes en las elecciones, es decir, los que van a participar dentro de las contiendas electorales. Crear escuelas de formación democrática entre los partidos para impulsar la participación de la comunidad en general con formación de verdaderos líderes. Digamos que es un poco el pensamiento de lo que tiene el director de la fundación, el coronel Villamarín, que es formar verdaderos estrategas con, digamos, con esa visión de estadistas, que conozcan que el político que llega a ostentar un cargo es porque ha surtido una cantidad de procesos, porque se ha educado, porque se ha formado, porque tiene una visión del país, porque tiene un compromiso con el país. Y lo que se persigue con esto es que la ciudadanía participe, pero que no se aferre al fanatismo de buscar mesías, de buscar salvadores, que si no es este, no se salva el pueblo colombiano, no. Es que nosotros tenemos este partido y tenemos cualquier cantidad de personas que son capaces de ocupar ese cargo y se está buscando es el mejor. No es que tiene que salir este por recolección de firmas y este es el que va a salvar el país. Entonces, eso es una formación que eso va a durar y eso se toma su tiempo, pero eso depende del comportamiento cultural. Todos los partidos deberán tener personalidad jurídica y las exigencias para crear un partido político deben ser rigurosas, no como el día. Entre otras, cumplir requisitos de calidad, compromiso, proyección programática y de elegibles a cuerpos colegiados. En un principio yo manifesté que esto se debe trabajar con el sector docente de universidades, académicos, con estudiantes, para recoger muchas ideas. Esto es solamente una parte de una humilde persona que les está hablando, pero que, digamos, en concomitancia con las ideas y los estudios de otras personas se puede llegar a un proyecto muy bueno de reforma. La vocación permanente de los partidos debe ser la democracia,
para todos los efectos de elegir a sus candidatos y estos deben reunir unos requisitos de conocimientos en materia profesional, constitucional y democrática. Es decir, es un concurso para ser político, para ser, decir, esa carrera como lo vamos a manifestar, porque en Colombia los políticos se escudan, es que nosotros tenemos que hacer carrera política, entonces por eso algunos se perpetúan en el Congreso. Claro, usted puede hacer carrera con lo nuevo, con lo que está, porque usted puede proyectar de edil, de concejal, de alcalde, de gobernador, de congresista y presidente de la República, y eso dura una eternidad, pero sin repetirse solamente con, como lo vamos a ver, con dos sistemas, con dos procesos nada más. Entonces, eso es lo que requiere con personas que conozcan, doctos en la materia. Mejorar la calidad de la representación política tanto en el territorio como en grupos de escasa presencia. Es decir, incorporar mujeres, grupos étnicos, jóvenes, del sector social, del sector empresarial, del sector de los grupos de sindicatos que con el tiempo tendrían que cambiar su proyección a contextualizarse en lo que es una constitución política y no ideologías que no están dentro de la constitución, porque es lo que persiguen muchos de los grupos, en llegar a un sistema social, un sistema rosa, un sistema comunista. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede implementar el sistema de listas cerradas en vez del voto preferente, digamos, para los cuerpos colegiados, siempre y cuando haya un sistema democrático en los partidos, que no haya un jerarca, un gamonal, que es el que dirige y el que pone y quita. Es quien diga el fulano de tal es el que vamos por nosotros a votar. Entonces, eso es lo que hay que eliminar. En las corporaciones colegiadas actuar en bancada para la toma de decisiones, pero eso hace parte de otras reformas, sino que lo quise colocar acá, que es el proceso dentro del Congreso de la República y de los cuerpos colegiados de departamentos y municipios, porque en teoría están que actúen en bancadas, pero mire que la mermelada ha hecho mucho, entonces pues no votan en bancadas, sino de acuerdo con lo que le den y le proporcionen. Entonces, con esto pues ya se tendría una participación más de partido que individual y no se accedería, digamos, a mermeladas, porque es de acuerdo con la elección, la democracia que se haga antes de votar en el Congreso, antes de votar en la Asamblea, antes de votar en el Consejo. Esa es la primera, la evacuamos. La segunda es constitución y fortalecimiento de organismos electorales inflexibles. En ese orden de ideas, nosotros en la actualidad tenemos dos, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo que se busca es que la Registraduría siga, Nacional del Estado Civil, pero que ese Consejo Nacional Electoral se divide en dos, en un Consejo Electoral y una Corte Electoral. Veamos. La Registraduría Nacional, que haría, digamos que lo mismo, si no se va a fortalecer, debe conservar las funciones que hoy ejerce, es decir, la cedulación identificante de las personas y el padrón electoral, organizar todas las funciones técnicas, logísticas y administrativas de planificación, organización y ejecución de los procesos electorales representativos, de mecanismos de participación popular y de democracia interna de las organizaciones políticas. Se debe mejorar en el aspecto de tecnología y depender más de la institución que de los privados. Es decir, proyectarse en ese aspecto de depender más institucional que del tema, digamos, privado. Debe continuar el mismo sistema para elegir registrador, que fue uno de los últimos, que tiene, digamos, un sistema más democrático, participativo y de meritocracia. Obviamente, pues todo está sujeto a manipulaciones, pero la elección del registrador se cambió no hace mucho en la Constitución y es un sistema de meritocracia. La segunda, un consejo electoral. Separar las funciones del actual Consejo Nacional Electoral y crear dos instituciones diferentes. Una, el Consejo Electoral, con las funciones administrativas, entre ellas, reglamentar el proceso electoral, convocar elecciones, inscribir candidatos, realizar los escrutinios, controlar la vida política de los partidos políticos, otorgar el financiamiento público, recibir la rendición de cuentas y auditar, acusar ante la Corte Electoral, que es lo que vamos a ver ahora, y fortalecer la educación democrática y ciudadana. Pero entonces aquí es diferente, porque lo que hay ahora es, digamos, un contubernio entre los partidos políticos que son los que se denominan, entre comillas, que no se deberían denominar así, magistrados, pero provienen de los partidos políticos. Es decir,
politiqueros. Debe estar presidido por un cuerpo colegiado de 7 consejeros seleccionados por el mismo Consejo de Ternas Enviadas, 2 por la Corte Constitucional, 2 por la Corte Suprema de Justicia, 2 por el Consejo de Estado y 1 por el Presidente de la República para periodos de 8 años y de manera escalonada. Los consejeros no pueden haber ejercido actividades políticas, como lo tenemos hoy en día, ni haber ejercido cargos de elección popular. Debe poseer una estructura de nivel departamental permanente, que es lo que no se tiene hoy en día. Digamos que son los cambios que deberían hacerse, sujetos también a nuevas sugerencias dentro de lo que se denomina una asamblea constituyente, en donde hay debates, hay diferentes posiciones para luego llegar a una conclusión. Pero lo importante es que no pueden participar en actividades políticas ni haber participado como tal. Y la elección es diferente y cumplen una actividad meramente administrativa. Lo único que hacen es que hacen una acusación ante lo que viene ahora, que es la Corte Electoral. La Corte Electoral pertenecerá a la rama judicial. Sus competencias son la resolución de las demandas de nulidad de elecciones y de los actos de contenido electoral, define la pérdida de investidura y la pérdida del cargo, decide las sanciones disciplinarias de funcionarios elegidos popularmente cuando impliquen separación del cargo por demanda y solicitud del Consejo Electoral colombiano. Declara la pérdida y suspensión de la personería jurídica de las organizaciones políticas y la privación del derecho de presentar candidatos en una circunscripción. Representa la cúspide, pues es el nivel local. Se organiza con 6 tribunales regionales, compuesto cada uno por 3 jueces. Estará compuesto por 7 abogados magistrados, con mínimo 15 años de experiencia en asuntos electorales, no politiqueros ni participar en partidos políticos. Y para la elección será el mismo sistema del anterior, del Consejo Nacional Electoral, es decir, 2 por cada una de las corporaciones y 1 por el presidente de la República. Es decir, a esto ya se le da un matiz más jurídico y judicial para lo que no se presente lo de hoy en día. Pues como no le conviene la investigación del Consejo Nacional Electoral, pues el presidente dice que son una manada de politiqueros, que ellos no tienen el derecho, que lo tiene el Consejo, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para el tema de lo que son los partidos políticos, sabiendo que la misma Corte Constitucional y el Consejo de Estado determinaron que sí lo podían hacer. Entonces, para evitar esas suspicacias, es mejor que pertenezca a la rama judicial y que sea un órgano de la rama judicial, en este caso la Corte Electoral, que lo haga. Y por último, la conformación de un sistema electoral concluyente. En el primero, y ya vamos a terminar para cumplir con lo de la hora, ampliar la cobertura del financiamiento público. El aporte del Estado debe tener un peso importante, creciente con respecto a la situación actual, con aportes directos e indirectos, a la par que se rebusca la necesidad de acudir a fuentes privadas, en particular las campañas. Entonces, pues lo que se debe buscar es que sea lo mínimo con tendencia a desaparecer los aportes privados y que sea del Estado. El dinero de los particulares no puede ser en efectivo, debe ser consignado por transferencia. Entonces, todo debe estar marcado a través de un sistema. Usted sabe que los que no tienen la conciencia aún, de pronto la tendrán mañana, los politiqueros, los que no vienen de estos partidos y organizaciones de personas educadas, pues siempre se van a buscar la manera de hacerlo. Por eso mi primera frase al iniciar esta presentación. Campañas austeras utilizando más los medios de comunicación y las redes sociales. El sistema de partidos y listas cerradas facilita el control y la rendición de cuentas. La lista cerrada y bloqueada se acompaña de la exigencia de la aplicación de métodos de democracia interna claros y efectivos que ayuden a determinar el orden de la lista. En la elección interna entre los partidos para elegir candidatos a cargos unipersonales debe imperar la meritocracia y la democracia dentro de los partidos políticos. Esa es la mayor exigencia democrática antes de las elecciones generales, debería ser la elección de los candidatos. Esa es la primera fuente y la base de la democracia, la elección de los candidatos dentro de los pocos partidos que irían a quedar.
Los senadores representantes a la Cámara de Diputados y concejales podrán acceder a estos cargos de elección popular por 2 periodos no reelegibles, es lo que yo estaba diciendo. Entonces, si usted quiere ser congresista, sí, lo puede hacer, lo hace, se presenta, pero si usted quiere participar, tiene que ser después de otro periodo, porque es que usualmente los congresistas en el último año se dedican a hacer campaña y no a trabajar para ser reelegidos y por eso duran eternidades dentro del Congreso de la República y más con este sistema que nosotros tenemos. Lo que yo le coloco ahí en la nota, esto se lo hará en la reforma de las instituciones. En la reforma de las instituciones tienen que hablar de estos temas importantes. Adecuar las leyes que desarrollen esta reforma constitucional a las necesidades del momento. Ejemplo, límite al uso de redes sociales de inteligencia artificial, tanto en campaña como en el ejercicio de la función pública. Vemos que hoy en día las mentiras y la incitación, digamos, al odio en cierta forma son las que marcan el derrotero en lo que son las campañas, no solamente aquí, si ustedes lo pueden ver allá en Estados Unidos, quien ganó, que es el campeón de las mentiras, mm, pero también ejerciendo los cargos públicos. Es decir, unos límites a esas redes sociales, porque hoy en día, digamos, no se trabaja con base en los actos administrativos que debe expedir un gobernador, un alcalde o un presidente, porque esa es la manera como debe hablar, digamos, quien regenta un cargo público de nivel ejecutivo, así como los jueces hablan a través de sus fallos judiciales, los congresistas hablan a través de las leyes, así debería ser, y no a través de redes sociales, incitando a la polarización, incitando al odio y a través de mentiras. Entonces, digamos que debe haber unos límites a eso. Ya finalizo ahí y remato con esta frase que me parece importante. La gente que no tiene ningún tipo de razón intelectual adopta ideas que no son suyas. Este es de un buen escritor español que es Arturo Pérez Reverte. Entonces, pues eso es lo que tenemos en este momento en estos países latinoamericanos, especialmente en Colombia. Bueno, pues Bueno, muchísimas gracias. muchas Eh, gracias, mi coronel Caicedo, ¿no? muy amable. ¿Cómo es que se quita acá la presentación? No, No la... déjela si quiere, por lo que no hay pantalla, no hay, ¿cómo se llama? Uso de cámaras, entonces queda todas las intervenciones en negro, mejor dejémoslo así. Listo, mi coronel. Pero entonces amplíela para que quede La primera, es así, listo, ya le di. es perfecto. Entonces, en síntesis, mi coronel Caicedo lo que nos ha presentado es la realidad de lo que es un partido político y cómo funciona el sistema electoral en Colombia. Y luego en la segunda parte nos presenta unas propuestas de qué sería lo necesario de reformar a los partidos y al sistema electoral fundamentalmente. Entonces ahora vienen las intervenciones de ustedes. Le pedimos entonces a mi coronel González, que está oficiando de moderador, si es tan amable y nos da la palabra, les pedimos a los asistentes que no nos vayamos lance en ristre a cuestionar la Constitución y lo que ya sabemos todos que está mal, sino que nos enfoquemos en, sobre todo, preguntarle a nuestro conferencista invitado temas o complementos o que nos repita algo que no entendimos o que nos aclare algo de lo que tiene que ver con sus propuestas que son muy interesantes para que logremos el objetivo de lo que se trataba la conversación de hoy. Mi coronel González, si es tan amable, usted maneje entonces la palabra. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues como no tenemos un interrogante, una pregunta central, pues entonces tenemos abierta la oportunidad de lo que acaba de decir mi coronel, de dar opiniones o hacer una pregunta también sobre algo que no se haya entendido, eh, sobre cualquier tema, lógicamente, porque no tenemos una, una pregunta pues específica para el momento, y dar opiniones y puntos de vista. Por este motivo, entonces es libre que cada cual levante la mano y haga sus inquietudes. Y si no, entonces procedemos por la lista, como ha sido tradicional.
En este momento no tenemos ninguna mano levantada y por lo tanto entonces vamos a proceder a conceder la palabra a las damas, iniciando por la doctora Rosita. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, mi coronel. Es difícil ser uno el primero en opinar a algo tan importante. Verdaderamente muy necesaria la reforma política y electoral, mi coronel Caicedo. Así como ha pintado usted, el asunto está realmente caótico. Yo he escuchado varias veces, inclusive a un congresista que ha sido por muchos años el secretario del Congreso y que dice que de todas las reformas que se le han hecho a la Constitución del 91, que son como 60 en los últimos 30 años, casi todas han sido para satisfacer coyunturas de los políticos, de ninguna manera para que sean fundamentales y a largo plazo para el beneficio de la ciudadanía. Así es de que mi pregunta, mi coronel Caicedo, es: ¿y quién es el que vigila al Congreso? ¿O quién es el que lo está cuestionando? Y pienso que podría ser perfectamente la academia, por supuesto. Se necesita, pues, desde luego, tener conocimiento de la Constitución y es una obligación de todos los ciudadanos leerla, estudiarla y preguntar a dónde, a la academia, lo que esté mal. Así de que bien difícil la situación y yo considero que hace falta más intervención de la academia, o sea, de las facultades de derecho, las mejores, y no de tanta politiquería como la hay. Muchas gracias. Pues, ingeniera Rosita, estoy totalmente de acuerdo y por eso pues estamos como en ese proyecto con mi coronel Villamarín. Lo que pasa es que no es fácil de meter a las universidades, ¿no? Las facultades de Derecho y empezar a trabajar con este tema y que salga del seno de la sociedad y no digamos, del Congreso y de lo que es la base nata de la vieja politiquería. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Damos la palabra entonces a la doctora Yolanda Acevedo. Adelante, por favor. Bien, entonces pasamos en el orden de la lista, a don Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel Villamarín y el señor coronel Caicedo. Excelente disertación, muy importante, especialmente para todos nosotros que estamos en un interés mediano de conocer estas alternativas y estrategias. Eh, Como usted lo ha manifestado, una de las principales cosas que habría que hacer es prácticamente el tema de la educación ciudadana, porque pues sabemos por la misma Constitución que el poder eh, radica en la ciudadanía, que si usted tiene conocimiento, ¿cuál es el criterio hoy día de la academia para lograr ese objetivo de buscar precisamente esa transformación del país, transformación de la política, transformación de la administración pública, pero partiendo primero que todo desde la base fundamental que es el ciudadano? Y la segunda inquietud que tendría es, ¿no le parece a usted que dentro de esas reformas eh, se incluya precisamente la ampliación, a mi criterio, del periodo gubernamental? Porque es que realmente veo un inconveniente en la contratación pública que, como tiene tantos intríngulis jurídicos y legales, pues es parte de la razón por la cual los mandatarios
locales, departamentales y nacional no la cumplen, sino que toda la contratación se da es a dedo, prácticamente como se sabe. Entonces no se debería ampliar ese periodo gubernamental, por ejemplo, a 6 años para que 2 años proyecten, como quien dice, lo que van a realizar y lógicamente estructuren la contratación y en los otros 4 se pueda cumplir y no se quede tanto elefante blanco y obras inconclusas. Muchas gracias. Un abrazo, señor Coronel Caicedo, y a los integrantes de la sala. Mi general, buenas noches. Me complace saludarlo mucho, usted como siempre, con sus intervenciones brillantes. Y acerca de los dos puntos. El primero, sí, las universidades, especialmente facultades de Derecho, de Política y Relaciones Internacionales, están trabajando porque, entre otras cosas, pues es obligación tener procesos de investigación eh, para los temas de cada una de las facultades. Específicamente, por ejemplo, en el campo del derecho, uno de los temas que son interesantes es el tema de lo que son las proyecciones constitucionales y deberían adoptarse para tener mejor calidad de vida. Y en eso, pues he sabido que están trabajando algunas universidades y por eso es lo que nosotros venimos trabajando con mi coronel como fundación para acercarnos a esas universidades y poder empezar a trabajar este tema, es decir, hacer coalición, empezar a trabajar las bases de investigación de las universidades, pero como dice la ingeniera Rosita, de las personas que saben, de las personas, por ejemplo, estudiantes de los últimos años, que son muy acuciosos en los temas, pero sobre todo de docentes, de los profesores que manejan estos temas, son bien interesantes. Entonces, no es un trabajo fácil, porque ya hace un par de años yo me retiré de la cátedra, pero bueno, lo estamos haciendo. En cuanto a la segunda pregunta, en la ampliación del tema del periodo de gobierno, mm, sí, están abiertas todas las propuestas, las sugerencias, pero en la medida en que se avance, por ejemplo, en una reforma política e institucional, que marque un derrotero, no de personas, sino de líderes políticos. Y me refiero a que, por ejemplo, a veces se hace una pesadilla un periodo presidencial de 4 años. ¿Cómo será de 6 años si no se tiene una formación en este sentido? Cuando haya, digamos, esa formación de líderes y no de personas, cuando se reduzca el populismo, cuando se reduzca la demagogia, el gamonalismo, los mesías, yo creería, mi coronel, que sí. En algunos países, como México, son 5 años o 6 años, creo, y en otros son 5 años, se podría dar ese espacio para que se aumente el tiempo, pero como todo en la vida, mi general, es un proceso, pero pues está abierta también, es importante, para que se puedan concretar todos los procesos administrativos, pero sobre todo algo más importante detrás de todo esto, que es que se deben disminuir las políticas de gobierno y se deben enmarcar más en políticas de Estado en materia constitucional para que las personas que lleguen independiente del partido continúen con las propuestas, porque lo que nosotros tenemos hoy en día es una destrucción de lo construido. Entonces, que si yo tengo odio porque soy de otro partido, entonces destruyo lo que hay, inicio otro, y así nos hemos pasado toda la vida nosotros y por eso no hay un progreso ostensible. Pero sí, repito, bienvenida, muchas gracias, mi general, por su participación. Gracias, mi coronel. Damos la palabra a mi coronel Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel Caicedo, buenas noches. No había tenido la oportunidad de escucharlo. Muchas gracias por su ilustración, la verdad. Cada día uno va sembrando y cosechando más conocimiento. Bueno, dentro de su presentación me salen unas dudas que
tal vez de pronto no le pude entender, pero o sí estaba en lo planteado. Pero una de las inquietudes es sobre la posibilidad de, así como usted decía que eran 70 partidos, pasamos a 36. ¿Cómo hacer para que estos partidos, con este transfugismo que se presenta tanto en los mismos integrantes de los partidos, hay alguna forma de que puedan perder su personalidad jurídica de una forma más que no sea con el cumplimiento de tantos requisitos para poder pasar eso? Porque la verdad, yo veo que estos partidos juegan, combinan, hacen lo que quieren, hacen sus alianzas, hacen un montón de cosas que no sé si hacen perder la esencia del mismo partido. Mi otra pregunta es si el requisito de los integrantes de los partidos con postulación a elección popular pueda tener un nivel más alto para cumplir la expectativa que usted nos dice, de que vayan hacia algo más real, no sencillamente porque yo soy del partido y estoy en una lista cerrada, puedo sencillamente ocupar una posición, un cargo de elección popular. Eh, el otro tema es, yo sé que los partidos políticos, eh, una vez se cumple la elección y Mi si coronel, pasan, ¿lo puedo escucho, interrumpir un segundo? sí señor, Primero, buenas noches, mi coronel. También me complace saludarlo. Digamos que le voy a absolver una por una porque cuando son varias a veces ya se me olvida. La primera en la que habla es el tema de cómo fortalecer esos partidos políticos para que no haya transfugismo, etcétera, etcétera. Es correcto, ¿verdad? sí señor, Bueno, yo le contesto de una y luego viene la segunda y la tercera. Bueno, en esta primera lo que se propone en la propuesta es que los partidos políticos sean unas verdaderas escuelas de democracia, con unas exigencias bastante altas para como lo manifestaba yo, primero para conformar los partidos, segundo para mantenerse como partidos y tercero que dentro de las exigencias precisamente se evite, digamos, el tema del transfugismo como tal. Es decir, usted como ciudadano, usted tiene derecho igual y es, es una persona, un ser humano que puede desistir de, digamos, de un proyecto como tal y cambiarse, pero se debe cambiar después de y no antes de y no durante de. Es decir, si yo con el tiempo soy de un partido y decir, sigo ese partido, pero con el tiempo digo, ya no es necesario, entonces hay que dejar un espacio para yo poder cambiar de ese proyecto que yo tengo de vida democrática a otro y de esa misma manera poder participar e intervenir en un proceso electoral, no durante como se hace ahora, que es lo que se ha denominado el voltearepismo, ¿no? Y los que se venden por un plato de lentejas, ¿no? Lo normal que ha sucedido. Por eso es que debe quedar estipulado en la Constitución, pero las leyes que lo desarrollen tienen que ser muy contundentes precisamente para que no se presente eso. Y por eso es que yo manifiesto, deben ser unas verdaderas escuelas democráticas, porque cuando hay ignorancia dentro del pueblo, ese es el caldo cultivo de los politiqueros. Cuando hay educación, es el caldo de cultivo de los políticos, es decir, de quien está inmerso entre una escuela de democracia. Entonces, por eso yo lo manifestaba, que los partidos ya no tienen ideología. Las ideologías desde hace mucho tiempo están marcadas en las constituciones. Lo que tienen son proyectos certeros y fuertes para poder cumplir esa ideología establecida en la constitución, que se conviertan al final, cuando llegan a ostentar los cargos, en políticas de Estado. Y a eso es lo que nosotros debemos apuntarle. Ahora sí, mi coronel, qué pena la segunda pregunta. gracias, Nicole. Sí, la segunda pregunta era si los requisitos de los integrantes de los partidos políticos con postulación a elección popular debían ser unos requisitos supremamente altos para que podamos tener un nivel de profesionalismo, de conocimiento y de experiencia de esas personas que hacia más adelante van a ser senadores, congresistas, alcaldes, gobernadores o presidentes hacia el futuro. Esa es mi segunda pregunta. Claro, y eso era lo que yo también manifestaba como propuesta, que realmente lo que los partidos deben encargarse es de formar unos verdaderos estrategas con una visión de estadistas, es decir, de conocimiento de Estado, es decir, que quien el partido elija y si no habrá sanciones,
tienen que ser una persona muy educada. Eso no significa que tiene, y lo que yo estoy diciendo educada no tiene que decir, no quiere decir que tenga plata, no, que sea educada en el proceso democrático, pero en el proceso de pensamiento democrático y del conocimiento en materia constitucional y de normas, lo cual no significa que usted tiene que ser abogado, cual significa que usted puede ser ingeniero médico, pero debe hacer un esfuerzo para que los candidatos obtengan estos niveles y no, y si no, serán sancionados. Y eso se debe someter a un proceso democrático, que es lo que yo manifesté en un principio, dentro del partido, que no sea el gamonal que dirige, que determine quién es el que va a elegir y por eso la gente dice, yo voto por el que diga tal. No, sino que sea un proceso democrático entre los partidos que elijan a esos candidatos. Eso, digamos que a nivel de Congreso, a nivel nacional, y bueno, dentro de los departamentos y municipios, hasta lo más pequeño, también se debe hacer unos procesos democráticos, pero con una orientación en educación máxima. Eso suena muy bonito, ¿no? Mi coronel, no es fácil, eso amerita tiempo y amerita mucha orientación en educación. ¿La Gracias. pregunta cuál es, mi coronel? No me corre la última pregunta, yo sé que me exageré hoy, pero es que me llama la atención. Yo entiendo que los partidos políticos, y tengo el caso del presidente, el que ganó, y el segundo, cumplieron el umbral y por el umbral tienen un reconocimiento de dinero. Pero ese dinero no sale del bolsillo de nadie, sale del bolsillo de los impuestos nuestros. Es decir, ese dinero debería tener un control. Le entregamos 13 millones de votos a 4.000, a 5.000 o a 6.000 pesos, al que sea. Eso es un montón de plata. ¿Qué control hay sobre ese dinero? ¿Qué se hace con ese dinero para dar una veeduría? Es de él, es el derecho que tiene, pero debería tener una veeduría sobre su destinación y su uso. Es mi Sí, recomendación, si se puede incluir o pensar en que eso haga parte de este control. pues mi coronel, eso es lo que hay actualmente, pero lo que se pretende precisamente es que el Estado antes de y posiblemente después de, pero a lo mínimo, tenga una participación activa en las campañas y en los procesos electorales para que no se determine eso. Es decir, que sea de la misma manera, con el mismo rasero se mida. Que haya, sí, un nivel de motivación y incentivación, sí. ¿Qué es lo que hay ahora? Pues como hay una participación privada y tienen todo el mundo que acudir, es decir, porque uno no concibe que un congresista que se gane 50 millones de pesos, hablemos de un senador, se tenga que gastar 20.000 millones de pesos, 30.000 millones de pesos en una campaña que venga del sector privado y después, obviamente, ese dinero se lo recompensa, lo mismo que un presidente de la República, que haga lo mismo cuando se gana 50 millones de pesos y que se gaste miles y miles de millones de pesos y luego tenga que ser recompensado. Entonces, digamos que están abiertas las puertas a las sugerencias y una de esas es esa, que el Estado lo haga antes de, y después como una motivación, pero algo muy pequeño, porque como bien lo dice, eso sale de las arcas del Estado y esas arcas son el erario y el erario, por su nombre lo indica, es público. Entonces, todas esas sugerencias se deben tener en cuenta para una posible Asamblea Nacional Constituyente que mejore en ese aspecto, porque esa participación particular es nefasta en los procesos y en las contiendas electorales y ahí es donde se origina la mayor violación de las infracciones dentro de los procesos políticos eh, y gente que va a la cárcel, pero muchísima que se queda por fuera porque también arreglan dentro de ese proceso jurídico. Gracias, mi coronel. A continuación damos la palabra al participante que se denomina como Huawei, Y9A. Adelante. Bueno, entonces pasamos al que se identifica como iPhone de Heriberto. Adelante, por favor. Bien, entonces damos la palabra a mi mayor Mendoza. Adelante, mi mayor. Muchas gracias a mi coronel González. Muchas gracias al coronel Caicedo también por su excelente exposición. Yo tengo las siguientes inquietudes. Con respecto a lo que usted dijo sobre la participación, pues nosotros tenemos ausencia de participación
prácticamente en todo. Y vemos que aquí hemos llegado a tener hasta más de 40 participantes, pero generalmente no pasamos de los mismos 10 de siempre. Entonces, no hay ese sentido de participación y ese sentido de patria, que es lo que nosotros estamos haciendo acá en el partido. La otra cuestión que de pronto yo noto que falta incorporar es reglamentar las condiciones profesionales, intelectuales, morales, administrativas y de pulcritud de los funcionarios en la administración pública, tanto nacional como internacional. Y generalmente o preferiblemente que sean formados en la CHAP, que presenten una hoja de vida profesional y no un prontuario como lo que estamos viendo actualmente en el gobierno del cambio. Que la justicia que la justicia no sea politizada ni partidista, sino que sea totalmente vertical. El manejo ordenado de los acuerdos en los planes de desarrollo de inversión y gastos previamente aprobados por el Congreso y ratificados por las Cortes, no al peculado de Estado. Por ejemplo, el último peculado, una bonificación de FECODE por 3 años, que empieza con 800.000 y termina en más de 1 millón de pesos. Bonificación, ¿sí? Cuando hay unas mesas de concertación laboral, entonces todo se maneja como plata de bolsillo. Eso hay que también establecerlo. Gracias. Mayor, buenas noches. Totalmente de acuerdo. Todas esas sugerencias son bien interesantes y precisamente eso es lo que se busca con este tipo de reformas a través de Asamblea Constituyente. Gracias, mi coronel. A continuación, el turno para mi coronel Carvajal. Adelante, mi coronel. Bueno, parece que no está a la escucha. Entonces, mi coronel Saldaña. Adelante, mi coronel. Buenas noches, mi coronel González, mi coronel Buenas noches. Villamarín. Muchas gracias, mi coronel Caicedo, por su excelente cátedra y buenas noches, compañeros de esta aula que participamos en esta aula máxima virtual de Fundel. Bueno, en mi concepto, tratando de ser pragmático, para llegar puntualmente a la tercera parte de la cátedra de mi coronel Caicedo, me voy a permitir decir lo siguiente. Mi coronel, pues ya es un concepto muy personal. Soy muy enemigo de dar opiniones personales si antes no se han reflexionado y estudiado. Entonces, en cada concepto que dé, pues trataré de fundamentar el concepto. A mí me parece que en las elecciones, tanto del Consejo Electoral y de la Corte Electoral propuesta en el estudio que ha hecho mi coronel, y yo pienso que el presidente no debe de poner candidatos. ¿Por qué? Porque hemos visto en la misma fiscalía y en los demás entes de control que establece la Constitución, donde el presidente da candidatos, se dice, porque como no tenemos principios éticos, ni criterios, ni carácter, que es en el caso particular, fiscal de bolsillo o X de bolsillo. Entonces ahí me parece que donde esté el Ejecutivo proponiendo un candidato, se desfigura, si fuéramos éticos y con criterios no había problema. Si hubiera una independencia, pero finalmente no la hay. Ese es un concepto personal, mi coronel, con mi argumento, que no es a manera de pregunta, pero usted lo ha estudiado más que yo y para que se tenga en cuenta. Pienso también que 15 años de experiencia en asuntos electorales para pertenecer a la Corte Electoral
no sé, ahí me parece que es mucho. Una carrera universitaria dura 5 años y una especialización año y medio o un año, y así y sucesivamente, hasta los doctorados no duran tanto. Entonces, me parece que 15 años, pues, pienso yo, es demasiado y no sé quiénes tienen esas experiencias. En cuanto a al financiamiento que se entregue o que se pueda entregar al candidato, a mí me parece que más bien debería entregarse al partido. Nosotros hemos entendido, y la experiencia nos lo ha enseñado, que si estamos buscando partidos serios, yo pienso que un programa de gobierno debe ser del partido. Y pongo el siguiente ejemplo. Fundel tiene un proyecto grande y el proyecto es ser partido político presentando un proyecto que podría ser un programa de gobierno que a posteriori, cuando se ganara el candidato, estoy poniendo el ejemplo hipotéticamente, ese programa, igual el programa del Partido Liberal, Conservador, etcétera, tendrían que presentar el programa y no el candidato, que ahí es donde viene, pienso yo, el inconveniente. ¿Por qué? Porque tanto en el Congreso como los candidatos después se le abren al partido y piensan mutuo propio. Yo he pensado también que no, es decir, no me preocupa mucho que haya hartos movimientos políticos, porque finalmente la política viene siendo lo mismo. Por ejemplo, y también pienso que no se debería de tener ley de garantías, porque si realmente hay una ética, hombre, por Dios, pues si te han firmado contratos y compran los votos los que están en el poder, pues es porque es una sociedad psicópata que es muy difícil de componerla, de recomponerla. Eso es algo así como el viejo cuento de que vendo mi sofá para que la señora no me sea infiel. Es lo mismo, guardadas proporciones. Entonces, eso sería como una recomendación. Y una última que tiene que ver con la academia y con la formación de la verdadera política en el país. Nosotros sabemos, verbi gracia, que para titularse de abogado es necesario, después de haber terminado las materias, presentar unos preparatorios. Esos preparatorios a veces se reemplazan por alguna especialización o un diplomado. Bueno sería también plantear que al reemplazar el preparatorio, por ejemplo, si es de familia, un diplomado de familia, si es de administrativo, un diplomado o especialización de familia, para quien no quiera presentar los preparatorios, que entre otras cosas eso es bastante fatigante y se estudia teoría, pero al final lo que importa es el diploma. En cambio, una especialización, pues sí es que hay algún conocimiento. Entrando ya puntualmente, podría sugerir que este requisito que reemplazara los preparatorios fuera de política, exactamente, de lo que usted está explicando, mi coronel. Muchas gracias por darme la palabra y eso es todo, mi coronel Caicedo. Gracias. Bueno, mi coronel, buenas noches. Como siempre, sus intervenciones son muy brillantes. Pues bueno, eso es lo bueno de la democracia, ¿no? La participación activa de las personas y que se entre en un debate jurídico, pero sobre todo basado en antecedentes y proyecciones. Entonces, todas esas, digamos, sugerencias hacen parte de la vida democrática y eso es lo que se pretende buscar a través de la academia, de las personas que tienen un conocimiento avanzado en ese tema y que les gusta el tema del derecho y de la política para entrar a hacer este tipo de reformas y de ajustes. Gracias. Bueno, y si me permite, mi coronel, qué pena y me excusa. Yo no sé qué sentido tendría limitar el uso de las redes sociales, o sea, qué sentido pragmático y de beneficio, si finalmente
pues casi que la Constitución permite la demagogia, que no debería ser así, pero finalmente hay que hacer propaganda para un partido serio que quiera llegar, para cualquier partido. Entonces yo ahí me quedo en la duda, mi coronel. También es un concepto personal. Gracias. Bueno, en esa sí le voy a entrar a hacer una explicación, digamos, contundente. Sí, Y es que en el tema, a ver, no hay ningún derecho, y eso lo expliqué cuando hablábamos del tema de la parte dogmática de la Constitución, en el tema de los derechos humanos y específicamente de los derechos fundamentales. No hay ningún derecho absoluto. Los derechos todos tienen que ser limitados precisamente para que pueda haber convivencia pacífica. Es decir, el uso inclusive la inteligencia artificial, y en eso están los congresos alrededor del mundo, y también en el límite del uso de las redes sociales, porque inclusive hay sanciones para personas que incitan, por ejemplo, a cometer delitos como tal, incitan de una u otra manera a una polarización, a mantener a una sociedad en statu quo de ignorancia. Eso se le debe establecer un límite como tal, precisamente para que haya un desarrollo democrático y social conveniente. Entonces, en eso inclusive trabajan los congresos para establecer esos límites, porque no hay ningún derecho ni siquiera fundamental que sea absoluto, y como lo he manifestado, ni siquiera el derecho a la vida es absoluto porque tiene sus limitaciones. Entonces, digamos que no es que las personas no puedan hablar, no es que no puedan decir, sino establecer unos parámetros de conducta dentro del uso de las redes sociales, que, es decir, digamos, causan incitación a la comisión de hechos punibles, pero eso tiene tanto de largo como de ancho, y se tocan, digamos, muchos callos. Entonces, pero hay que hacerlo, mi coronel, hay que establecer unos límites o unos parámetros de conducta en las redes sociales. Eso no es un campo abierto para que yo pueda manifestar, injuriar y de las demás personas sin nada a cambio, porque inclusive mis derechos van hasta donde comienzan los derechos de los demás. Cuando yo injurio a una persona y le calumnio como tal, estoy incorporándome en los derechos de otras personas, y eso la misma Constitución lo establece, digamos, como delitos el tema de la injuria. Entonces, a eso es lo que me refiero básicamente. gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Lamentablemente, pues porque tenemos restricciones de tiempo que contabiliza el sistema, no podemos participar todos. Entonces es necesario llegar al cierre y para tal motivo le damos la palabra a mi coronel Villamarín. Adelante, mi coronel. Micrófono. Muchas gracias, mi coronel González, y a usted, mi coronel Caicedo, por su excelente intervención, porque cumplió con el objetivo de hacernos entender la diferencia entre la urgencia y la necesidad. Sabemos que el país no ha andado bien porque la Constitución del 91, como todo lo que hacemos los seres humanos, no quedó perfecta, y porque además la calidad de dirigentes políticos que tenemos nosotros en Colombia nos han hecho esta figura. En segunda medida, usted nos explicó grandes rasgos para resumirle lo que es el partido, lo que debería ser el partido y las razones por las cuales hay que ponerle orden a eso, de partidos o movimientos, como se llamen. No vamos a entrar en esa disquisición idiomática. Y en tercera medida, usted nos habló muy bien del proceso electoral, cómo debe ser al interior del partido y la forma de elegir a los cargos que actualmente están en poder del Ejecutivo para limitar ese presidencialismo. Pero claro, sabemos que de esto hay sentencias, hay estudios, hay jurisprudencia, hay un montón de conceptos internacionales, y sería un curso específico para cada tema. Como no estamos en ese propósito de hacer un curso específico para cada tema, sino de ilustrarnos y de ir conociendo, como usted mismo lo advierte, la idea de buscar personas que sean expertas en el tema para hacer una serie de debates y preguntarles a ellos, escucharlos, etcétera. Pues es un gran primer avance de esa segunda gran parte que usted
inició al ilustrarnos en el conocimiento de la Constitución y que, como se nota, todavía seguimos todos, por lógica, teniendo nuestros lagunas y baches, porque es que es toda la estructura jurídica o la arquitectura jurídica del funcionamiento de un Estado y no es fácil aprendérselo de memoria ni interpretarlo tan bien como lo hace un experto en el tema constitucional. De todo lo que usted nos dijo, mi coronel Caicedo, espero no cometer ninguna equivocación, no cometer ningún yerro grave. Nos queda una deducción, es que la política como tal funciona alrededor de un trinomio, que es el ciudadano, el partido y el Estado. Infortunadamente nosotros nos acostumbramos que el ciudadano quiere brincar de ciudadano a Estado de una vez y fuera de eso a su estado particular y su forma de ver las cosas, sin surtir el proceso pasando por un partido, ni mucho menos acomodarse a la normatividad, porque nos da la sensación que nuestro temperamento latino nos da la intención de que llegamos y ya tenemos potestades para cambiar lo que nos corresponde e imponer nuestro criterio sobre el que está estatuido. Entonces, al mirar ese trinomio, vemos que la única forma de que funcione eh, adecuadamente es que también funcionen tres elementos esenciales, que son el gobierno, la gobernabilidad y la gobernanza, que ya lo tenemos muy claro aquí, cuáles son las diferencias. También nos queda que al mirar ese trinomio en el centro, y usted fue reiterativo en eso y lo ilustró muy bien con ejemplos y con descripciones, está el partido. El partido es la célula vital de la política. Es como no la célula, la estructura fundamental de la política. Es la estructura que hace que esa interacción entre el ciudadano y el Estado sea la adecuada para que haya gobernanza. Pero usted mismo nos puso los puntos sobre las IES de lo que tanto hemos insistido aquí en la Fundación. El partido debe tener una organización, debe ser una institución por dentro para que cuando salga afuera sea el que promueve la institucionalidad, debe tener una ética y una disciplina estrictas, las personas deben estar fundamentadas en el servicio, no que lo sirvan, debe tener una organización perfecta, debe ajustar su ideología a la ideología que está estructurada en la Constitución, no como pasa con el sujeto que tenemos ahora, que él es a salirse de la ideología que está contemplada en la Constitución. Y puede, o sea, un partido puede montar todo lo que quiera, pero dentro de los parámetros que pone la Constitución en términos ideológicos, y aquí está muy claro, la economía de mercado, la libre iniciativa, la propiedad privada, las libertades de movimiento, de lo que sea, de los artículos 11 al 42, y él quiere coartarlos. Debe tener programas claros, y usted también ha resarcido algo que aquí en la Fundación lo repetimos todos los días: políticas de Estado y no solamente políticas de gobierno. El partido debe tener políticas de gobierno, pero para desarrollar una política superior que está por encima. Y si todos los partidos la desarrollan así, nos entendemos de maravillas. Y debe tener unos objetivos claros que deben estar atados a los objetivos nacionales. Por eso desde Fundel insistimos tanto que lo básico, lo elemental para iniciar a hacer una buena formación política es tener claro cuáles son los objetivos nacionales a los que queremos llegar. También hizo usted mucha énfasis y lo repitió varias veces en que el partido, para ser partido como tal, requiere tener una escuela o una entidad educativa o un centro de formación o como lo queramos llamar, permanente de educación continuada de quienes integran el partido para que sus miembros, sus militantes, estén todo el tiempo estudiando y actualizándose. Y en eso estamos perfectamente identificados. Y usted lo plantea que debe quedar escrito en la reforma, lo cual nos parece maravilloso porque eso daría mucha más calidad, altura y estatura mental a los dirigentes políticos y a sus ejecutorias. También se infiere de lo que usted nos dijo, mi coronel Caicedo, es que el partido está integrado por ciudadanos, pero se entiende que quienes lleguen allí, y las preguntas varias se enfocaron en eso, en la idoneidad, para que no cualquier vecino o hijo de vecino que quiera ser
X o Y cargo, simplemente con que respire ya es suficiente y puede escribir su nombre sin importar inclusive como el que tenemos de presidente, que tenga un prontuario, no una hoja de vida, sino un prontuario delictivo. Y que a esa idoneidad le sume un sentido de responsabilidad, porque nada ganamos con tener a un Albert Einstein que es el experto en resolver las ecuaciones más complejas de la física o de la matemática o de la trigonometría si no tiene ninguna responsabilidad o es una persona moralmente descompuesta. Y pues desde luego eso se logra es cumpliendo elementalmente con las normas que imponen el control ético, las normas que imponen el control disciplinario, las normas que hacen que todo lo que se haga esté dentro de la legalidad y también que esté dentro de el marco constitucional, así como por ejemplo los abogados tienen su concepto fundamental que cualquier actividad disciplinaria, administrativa, penal, etcétera, que se realice contra un ciudadano debe estar sometida al debido proceso. Haciendo como un símil, ese debido proceso sería que todo lo que se haga esté dentro de la Constitución y volvemos a un punto anterior. La ideología está contemplada dentro de la Constitución y entonces cuando un grupo estructura esa ideología tienes que ajustarse a lo que dice ahí y decir fundamentalmente es que yo defiendo la Constitución y entonces nuestra ideología la defiende la Constitución en esto, esto y esto. Bueno, y finalmente surgió la pregunta, el planteamiento de por qué controlar las redes sociales o no controlarlas. Si ustedes miran en este momento el señor Trump, una de sus propuestas que tiene es dizque ponerle límites a la prensa. Eso es absolutamente imposible. Lo que dice mi coronel Caicedo es también totalmente cierto. Hay que buscar la forma de que las personas respondan por sus hechos de acuerdo con lo que está contemplado en los códigos. Pero pretender, siquiera pensar o exteriorizarlo, que le va a decir a los medios de comunicación o a las redes que no pueden opinar o que limita la opinión, comienza a hacerse cada vez más flaca, más delgadita esa línea entre el derecho a la libertad de expresión y la autocracia. Por eso generalmente los grandes estadistas han preferido dejar que los perros le ladren a la luna y no meterse en esas honduras. Terminan metidos en camisas de 11 varas. Eso es muy complejo y pues la ley está establecida y debe fortalecerse la ley y la educación para que la gente no falle. Pues bien, mi coronel Caicedo, usted nos ha hecho una excelente exposición. Espero no haberlo defraudado con este resumen y estas conclusiones de lo que usted nos dijo y las recomendaciones. Y pues entendemos que habrá temas de estos mismos que usted más adelante podrá tomarlos más amplios en forma selectiva, si así le parece, para que nos ilustremos más, porque se recibe toda esa información en catarata y después se nos olvida ya que la memoria es lo más frágil que hay. Mm, Y esto es de machacarle y de repetirle y de volverlo a entender y saber siempre el por qué. Entonces, pues de mi parte a todos un agradecimiento especial, que Dios nos siga bendiciendo y mi coronel Caicedo tiene usted la palabra para cerrar y despedirse. Pues primero que todo quiero felicitarlo, mi coronel, un corolario muy, muy bien interesante e importante en el cual tengo que resaltar varios aspectos. La primera es ese trinomio que usted acaba de manifestar, ciudadano, partido político y Estado, es decir, las instituciones, pero sobre todo con un segundo punto que es bien interesante e importante, que es la vocación del servicio. Y esa vocación de servicio es la que tiene que regentar y marcar el derrotero de todos los partidos políticos. Por último, cuando yo hablo de límites, establecer límites en las redes sociales, eso parte de principios éticos dentro de los partidos. Es decir, de que haya, no necesariamente tiene que ser establecer los límites, es decir, es en la ley como tal de establecer una sanción penal o algo por el estilo, sino establecer parámetros éticos dentro de los partidos que precisamente detengan esta cantidad, digamos, de improperios, pero sobre todo de mentiras y de injurias contra las personas. Entonces, también existen parámetros de conductas
que deben ser sancionados dentro de los mismos partidos políticos, pero cuando se es funcionario público y usted representa la unidad nacional, mi coronel, usted no puede actuar como persona libre en una red social porque usted está representando a todo un pueblo colombiano. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando se deben establecer límites a ese aspecto. No necesariamente tiene que ser con la conclusión de una sanción de tipo penal, pero sí de tipo, digamos, ético, y eso se va organizando en la medida en que las personas obtengan esa capacidad, ese conocimiento en materia de vocación de servicio, pero en materia de liderazgo como tal. Y eso se iría a producir muchísimo tiempo después y no ahora, precisamente porque son simple y llanamente sugerencias como tal para estos aspectos. Pero la realidad es que sí hay que establecer límites y como lo dice usted, eso es de filigrana, pero hay que establecer esos límites porque los derechos no son absolutos. Como lo he manifestado y lo he explicado, hasta el derecho a la vida tiene sus limitaciones y la misma Corte Constitucional lo ha manifestado y la misma Corte Constitucional ha manifestado dentro de sus sentencias los límites que tiene la prensa y los medios de comunicación, ¿no? Que tampoco están abiertos, que pueden decir lo que quieran, ¿no? Entonces, establece unos límites que no son, que no cierran el contexto de la libertad de expresión, porque no se puede cerrar, pero sí hay que establecer unos parámetros para que ese derecho no perturbe ni interrumpa el derecho de las demás personas. Entonces, muchísimas gracias, mi coronel Caicedo. Muy interesante su cierre y sus puntos de vista y sus aclaraciones. A todos, mil gracias por la asistencia. Los esperamos mañana con nuestra memoria histórica y por la noche haremos un ejercicio académico también que va a resultar muy interesante porque es reflexionar en torno a lo que fue la paz con el M-19, hasta qué punto se podría decir que eso le sirvió al país, no le sirvió al país. Y vamos a poner sobre el tapete unos 4 o 5 aspectos para escuchar el debate y, como siempre, pedirles que los conceptos sean atados a la lógica, al análisis, y no que nos salgan del hígado, porque entonces terminamos como los izquierdistas que llevan a Cable Noticias o a Caracol o a RCN a hablar y se despliegan es hablando lo que está hablando precisamente mi coronel Caicedo, a desprestigiar, a despotricar, a calumniar, pero nunca dicen nada que valga la pena. Y nosotros no podemos caer en ese mismo eh, escenario. Pues mil gracias a todos, una feliz noche, que Dios nos siga protegiendo, acompañando, guiando y bendiciendo. Amén. Gracias, mi coronel, gracias.